Ojo, ojo. Que Kerem Bürsin no hable de Andercel ahora, es que hay tela que cortar, señores. Olvídense de lo que les contaron antes, porque la verdadera razón, esto va a dar que hablar. A ver, vamos directos al grano. Últimamente hemos visto un montón de indirectas, mensajes crípticos y sobre todo, mucho silencio. Kerem, que antes era un libro abierto, ahora parece que tiene un candado en la boca cuando le preguntan por Ande. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio tan radical? Muchos dirán que es porque ya no hay nada entre ellos, que siguen caminos separados y punto. Pero yo les digo, para ser honestos, que eso no me cuadra nada. Si fuera tan simple, ¿por qué tanto misterio? Kerem siempre ha sido muy respetuoso con sus relaciones, y si hubieran terminado de forma cordial, pues lo hubiera dicho, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando, es algo mucho más complejo. Piénsenlo bien, ambos son dos talentazos, están en la cima de su carrera, y su relación, mientras duró, fue una auténtica locura mediática. Los Ande Kerem volaban por todas partes. Y esa presión puede ser brutal. Tal vez el problema no es que hayan terminado mal, sino que no quieren que se sepa cómo han terminado. Imagínense la de portadas, las de especulaciones, los posibles amigos que saldrían a vender la historia a la prensa. Sería un caos absoluto para ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Piensen en esto, si ahora Kerem saliera a decir, sí, terminamos, fue por X motivo, ¿cuántos fans despechados empezarían a atacar a Ande? ¿Cuántos medios empezarían a inventar dramas inexistentes? Se crearían polémicas innecesarias que sinceramente no le benefician a ninguno de los dos. Mi teoría, y repito, es solo una teoría de salseo, es que llegaron a un acuerdo silencioso. Un pacto de caballeros para protegerse mutuamente. Si él habla, ella sale perjudicada. Si ella habla, él sale perjudicado. Así que lo más sano, lo más inteligente, es que ambos mantengan la boca cerrada. Además, no olvidemos que los contratos de publicidad, las marcas que los patrocinan, todo eso influye. Una ruptura mediática y escandalosa podría afectar sus acuerdos. Kerem es súper profesional y Ande también. ¿No van a arriesgar eso por un amor que ya no es, verdad? Entonces, cuando ven a Kerem esquivar las preguntas, no lo vean como que no quiere hablar de ella. Véanlo como que está protegiendo algo. Tal vez la amistad que aún conservan, tal vez su paz mental, o tal vez, solo tal vez, el recuerdo de lo que vivieron, que quieren mantener lejos del escrutinio público. Ojo, que tampoco descarto que esto sea una estrategia para mantener el interés. Ya saben cómo funciona el mundo del espectáculo. A veces el silencio es más ruidoso que 1000 palabras. Pero insisto, mi instinto de salseo me dice que hay algo más profundo aquí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creéis que Kerem Bürsin está protegiendo su relación con Andercel, o simplemente se ha cansado de que le pregunten lo mismo?